Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Tuba Büyüküstün acaba de hacer una publicación que nadie esperaba. Engin Akyürek está en el centro de esta historia que está revolucionando las redes sociales. No se vayan porque esto podría ser una declaración de amor en toda regla. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Tuba está lista para reabrir su corazón a Engin? Escriban en los comentarios, los estoy leyendo. Todo comenzó con una simple foto. Tuba Büyüküstün publicó en su cuenta oficial una imagen en blanco y negro, capturada en un atardecer nostálgico, donde el mar y el cielo se funden en un solo suspiro. Hasta aquí, nada fuera de lo común. Pero fue el texto que acompañó esa imagen lo que encendió la chispa. Algunos amores no necesitan explicación, solo se sienten, como tú. El nombre de Engin no aparecía directamente, pero los fans, que no olvidan, empezaron a atar cabos. La publicación fue a las 21:21, una hora que ellos compartieron en una entrevista pasada como su momento especial. Además, Tuba agregó un emoji de pluma, algo que Engin solía usar en sus propias publicaciones cuando hablaba de sentimientos profundos. Las especulaciones no tardaron en aparecer. Las redes se llenaron de mensajes como, esto es para Engin, se nota, están volviendo, lo siento en mi corazón, y otros más directos, Tuba está enamorada otra vez. Pero lo más impactante no fue solo la reacción del público, sino lo que vino después. Engin Akyürek, quien había estado ausente de redes durante varias semanas, publicó una historia en Instagram pocas horas después. Era una foto de un libro abierto, con una frase subrayada, el amor verdadero no se grita, se susurra con acciones. Y junto a la imagen, un solo corazón azul. ¿Coincidencia? ¿O una respuesta cómplice? Muchos creen que fue su manera sutil de decir, recibí tu mensaje, y yo también. Incluso algunos periodistas especializados aseguran que ambos están retomando el contacto desde hace semanas y que esta interacción virtual podría ser la confirmación de una reconciliación en marcha. Nunca dejé de admirarla, confesó Engin a un amigo cercano según medios locales. Y por su parte, Tuba habría dicho en un círculo privado, cuando una persona te conoce de verdad, nunca desaparece del todo de tu alma. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que estas publicaciones son solo casualidad o es el renacer de una historia de amor que nunca murió? Cuéntenme en los comentarios, sus teorías nos interesan a todos. Lo que sucedió al día siguiente dejó aún más claro que lo de Tuba y Engin no es una simple coincidencia digital. Un reconocido estilista que ha trabajado con ambos publicó una historia de Instagram con una imagen borrosa de dos siluetas caminando juntas por la orilla del mar. Aunque no mencionó nombres, la canción de fondo era una pista poderosa, El mismo cielo de Sezen Aksu, una melodía que ambos usaron en un proyecto pasado y que siempre asociaron con momentos íntimos. La tensión aumentó cuando uno de los seguidores más fieles del fandom compartió un análisis detallado de los lugares favoritos de la pareja y descubrió que tanto Tuba como Engin habían estado, el mismo fin de semana, en la costa de Bodrum. Aunque no posaron juntos ni hicieron apariciones públicas, las pistas estaban ahí, la misma vista desde el hotel, el mismo desayuno fotografiado desde ángulos distintos. Para los fans, esto no era una coincidencia, era una confirmación silenciosa. Y luego llegó la verdadera bomba. En medio de toda esta especulación, Tuba realizó un en vivo sorpresa. Aunque fue breve, apenas 10 minutos, uno de los momentos más comentados fue cuando, al responder una pregunta sobre lo que significa el amor real para ella, Tuba dijo con una leve sonrisa. Es aquel que no necesita etiquetas, que sobrevive al tiempo y al ruido,
el que te sigue mirando con los mismos ojos incluso después de los silencios. Las redes explotaron. ¿A quién podía referirse? ¿A quién más ha conocido tan profundamente? Los fans no tardaron en inundar los comentarios. Es Enjin, lo sabemos todos, eso fue una declaración en vivo, esto es una película romántica hecha realidad. Y como si fuera un guión perfectamente escrito, horas más tarde, Enjin fue captado por los paparazzi en un café de Ñanta. No iba acompañado, pero llevaba en la mano un libro, El Principito, la misma obra que ambos mencionaron como su favorita en una entrevista antigua. Un periodista se acercó y le preguntó sin rodeos. Enjin, ¿tienes algo que decir sobre la publicación de Tuba? Él sonrió con discreción y respondió. Algunas cosas es mejor sentirlas que explicarlas. Y subió al coche sin decir más. Las reacciones no se hicieron esperar. En Twitter, el hashtag #TubaEnjinRenacen se volvió tendencia en menos de una hora. Los medios digitales empezaron a hablar de la pareja que el público nunca quiso ver separada, y algunas revistas ya están preparando portadas con titulares como Amor en Marcha, y La llama que nunca se apagó. Incluso los colegas del medio han comentado indirectamente. Una actriz que trabajó con ambos escribió en su cuenta, cuando dos almas se reconocen, el tiempo solo las fortalece, indirecta, apoyo, complicidad. Todo apunta a que el círculo cercano sabe más de lo que dice. Y hay más. Se ha filtrado que ambos han rechazado proyectos recientes para tomarse un respiro y enfocarse en lo importante. ¿Qué significa eso? Algunos apuestan a que están trabajando en una reconciliación personal y quizás, quién sabe, también profesional. Una fuente anónima del entorno de Tuba reveló. No es coincidencia lo que estamos viendo. Ellos están hablando nuevamente. Hay heridas, sí, pero también mucho amor. Y cuando hay amor verdadero, siempre hay una posibilidad. Por su parte, un productor cercano a Enjin afirmó que el actor está en un momento introspectivo, redescubriendo lo que realmente quiere. Y según sus palabras, a veces, lo que uno quiere siempre ha estado ahí, esperando el momento justo. Entonces, queridos seguidores, les pregunto nuevamente. ¿Estamos siendo testigos del regreso más esperado del año? ¿Se está escribiendo un nuevo capítulo en esta historia que parecía haber terminado? Déjenme sus teorías en los comentarios, que este canal vive gracias a ustedes. Y recuerden, el amor verdadero, ese que traspasa la pantalla, no muere, solo se transforma. Gracias por acompañarnos en este video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y dejar su opinión. Nos vemos en el próximo capítulo de esta historia que parece no tener fin.